Aparte del combo box, tenemos una variante que es un poco interesante, que nos permite trabajar justamente con fuentes, que es el font combo box. Dentro de los campos de ingreso lo tenemos aquí debajo justamente del combo box. Vamos a agrandar un poco nuestra ventana del ejemplo anterior y vamos a ingresarlo aquí al lado. Entonces, ¿qué nos permite hacer este elemento? Justamente seleccionar cuál es la fuente, ¿sí?, que nosotros deseamos utilizar. Este elemento lee exactamente del repositorio de fuentes de tu sistema operativo, así que si instalaste una fuente que no existe originalmente en tu sistema operativo, aparecerá aquí. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una fuente que está aquí abajo que se llama Roboto y todas sus variantes, entonces puedo seleccionar esa fuente específicamente. Bien. Ahora, este selector obviamente tiene que ir ligada de la funcionalidad para cambiar la fuente que nosotros hemos seleccionado en nuestros elementos. Entonces vamos a crear un ejemplo en el cual podamos seleccionar una fuente que cambie, por ejemplo, la interfaz de nuestro label, ¿sí?, o la opción de fuente de nuestro label. Antes de pasar a eso, vamos a darle un nombre: FCB fuente, ¿sí?, font combo box, y vamos a cambiar el punto a 10. Perfecto. Y si nos fijamos abajo, tenemos todas las opciones disponibles de un combo box y también tenemos algunas opciones específicas relativas a el selector de fuentes. Por ejemplo, tenemos el filtro de fuentes, que dijimos recién que nos permite ver cuáles son las fuentes que vamos a ver. En nuestro sistema operativo, si seleccionamos All Fonts, que es la opción por defecto, va a traer absolutamente todas las fuentes que tenemos. Pero por ejemplo, si estuviéramos trabajando con un tipo de fuentes especiales, por ejemplo las de tipo monospace, podemos seleccionar esa opción. Y ahora si ejecuto, vamos a ver que tenemos solamente estas fuentes que nos sirven a nosotros para editar código, ¿sí? El resto de las fuentes no las vamos a ver. Bien, vamos a volver a seleccionar el font combo box y volvamos a la opción de All Fonts, que era la opción que tenía por defecto. Y abajo podemos indicar cuál es la fuente actual que queremos que esté seleccionada. Entonces, en nuestro caso era MS Shell. Vamos a buscar nuevamente MS Shell DLG2 y vamos a darle un tamaño de 10. Bien, perfecto. Bien, entonces vamos a guardar nuestra ventana. Vamos a volver a exportarla. Ventana de deportes, hacemos la conversión y si ejecutamos el ejemplo de nuestro video anterior, debería funcionar exactamente igual. Bien, ahora cada vez que yo cambio, quiero cambiar la fuente de nuestro label que se encuentra abajo. Entonces para eso vamos a tener que agregar una nueva señal, ¿sí?, dentro de nuestro método configurar. Vamos a tomar FCB fuente, ¿sí?, y la señal que por lo general utilizaríamos con este tipo de elementos es current font change, ¿sí?, es decir, la fuente actual seleccionada ha cambiado. Entonces cuando eso pasa, quiero conectarlo con un slot. Lo vamos a llamar cambiar fuente y dentro de nuestra clase vamos a definir cambiar fuente. Bien. Entonces, ¿qué queremos hacer cuando cambiamos la fuente? Dentro de PyQt, si nosotros nos fijamos en cualquiera de las clases que hemos generado, vamos a cerrar este aviso. Vamos a tomar, por ejemplo, la de esta clase misma. Y fijémonos que para crear una fuente se utiliza la clase QFont, que se encuentra dentro de Qt-GUI. Entonces con esta clase nosotros creamos una nueva fuente y podemos modificar sus datos. Por ejemplo, utilizando el método setPointSize cambiamos el tamaño del punto, que por lo general está en píxeles. Y luego cuando queremos cambiar la fuente de un elemento, por ejemplo en este caso de CB Deportes, utilizamos el método setFont
y especificamos justamente el objeto de la clase QFont que se corresponde con la fuente. Entonces el proceso sería utilizar QFont, crear la fuente y utilizar setFont para cambiar justamente la fuente. Bien, así que vamos a realizar ese proceso, ¿sí? Vamos a crear un objeto de QFont. Bien, así que vamos a crear una fuente utilizando QFont. Y antes de proseguir vamos a importar, ¿sí?, del paquete Qt-GUI. Vamos a ir arriba, ¿sí? Ahora esta clase no es un widget, sino que es justamente una clase de utilidad para la interfaz, entonces está dentro de Qt-GUI. Bien, creamos entonces la fuente y podemos utilizar setPointSize como vimos recién, o directamente podemos indicar que queremos obtener los datos de distintas ubicaciones. Entonces, primeramente vamos a indicarle cuál es el nombre de la fuente, ¿sí? En nuestro caso sería fuente y tamaño. Bien, el nombre de la fuente ya lo obtenemos de un elemento que es justamente nuestro font combo box, y el tamaño lo vamos a especificar nosotros, ¿sí? Vamos a indicar que el tamaño va a ser 10. Perfecto. De paso podríamos agregar un spinbox que nos permita seleccionar también el tamaño, pero eso lo podemos dejar como un desafío. Entonces, para tomar la fuente vamos a utilizar nuestro fcb fuente, ¿sí? Y queremos obtener el item text, el texto justamente del ítem que está seleccionado en ese combo box. Y recordemos que nos pide un index. Entonces nuevamente de fcb fuente vamos a tomar el current index, ¿sí? Entonces nos va a devolver el índice actual, ¿sí? Y nos va a indicar cuál es el ítem text o el texto de ese ítem en esa posición. Y luego le indicamos que queremos que la fuente sea tamaño 10. Entonces ahora resta tomar nuestro label, lab resultado, y utilizar setFont. E indicamos que queremos que esta fuente sea la fuente del label. Bien, perfecto. Vamos a probar si esto funciona una vez más. Bien, ahí está ejecutándose la clase. Perfecto, vamos a seleccionar por ejemplo cualquier elemento para que se vea el texto del label. Bien, vamos a seleccionar Montserrat Bold. Fíjense cómo ha cambiado el estilo, y en este caso incluso la fuente es Montserrat Semi Bold y le agrega también un pequeño estilo de negrita. Vamos a buscar otra fuente que sea totalmente distinta, como esta que se llama Mistral. Fíjense que ahí cambia, no es muy legible, pero nos muestra que nuestro font combo box funciona. Oswald, y vamos a seleccionar Roboto. Ahí tenemos Roboto regular y también podemos seleccionar Roboto black. Perfecto. Entonces, si bien por lo general utilizaríamos el font combo box solamente en casos de personalización, está bueno que podamos ir integrando los distintos elementos de ingreso para poder agregar un poco más de personalización a nuestras interfaces.